Muy buenos días, hermanos. Estamos aquí dando inicio a su mensaje este domingo para esta tu estación de Radio Verdad 99.5 FM. Yo soy Belén Solís y te voy a compartir este mensaje del día de hoy que se titula El perdón, un principio básico a la libertad. Antes de esto me gustaría que hiciéramos una oración en el cual vamos a poner este mensaje, lo que se ha dicho de la palabra de Dios en sus manos y que llegue a nuestro corazón para sanar, para hacer su voluntad en obediencia, aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Oremos. Padre bendito, te damos tantas gracias por este día que tú nos das. Sabemos que tú estás con cada uno de nosotros, tus hijos amados. Te pedimos perdón por nuestras fallas porque sabemos que no somos perfectos, que tenemos tantas situaciones por las cuales tenemos que cambiar actitudes, pensamientos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a discernir, a que nosotros podamos principalmente tenerte en todo momento en nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, meditar en tu palabra, orar y leer tu Biblia, la Biblia que tú has dejado aquí en este mundo para instruir nuestra vida y poder también ayudar a otros a que lleguen a tus pies, Señor, a los pies de Cristo. Te pedimos por este mensaje que sea de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a estar leyendo Mateo 6:12. Si tú tienes a la mano tu Biblia, te recomiendo que abras en el capítulo 6, versículo 12 del libro de Mateo. Y vamos a ver que en la vida del ser humano existen situaciones que pueden traer desilusión, decepción hacia otras personas o hacia nosotros mismos, ya sea por situaciones que esperamos y que no llegan a ser como nosotros lo esperamos. Y los dos enemigos que acechan nuestra vida es la culpa y la amargura. Antes de iniciar, hay que reflexionar la siguiente pregunta. Yo te pregunto hoy esta mañana, ¿vives tú prisionero de la culpa? Bueno, pues mucha gente vive prisionera de esta cárcel, que aunque no se llega a ser visible, es totalmente perceptible y se siente ese encierro, ahogo, depresión, esa opresión que trae también síntomas como depresión, ansiedad, que nos hace privar de sentir libertad. El Padre Nuestro menciona, perdona nuestras deudas, nuestros pecados, o sea que tiene que ver con la culpa, la amargura, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a nuestros ofensores. Aquí se refiere el perdón hacia otros. Aquí nos está hablando pues de que nosotros debemos de perdonar, ¿sí? Y también Dios perdona nuestras culpas, nuestros errores, nuestras fallas. Entonces, más adelante vamos a hablar de esto. Principalmente vamos a ver qué nos dice en el verso 14 y 15 del capítulo 6 del libro de Mateo. Vamos a ver qué nos dice estos versículos. El 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí es muy clara la palabra de Dios. Nos dice que si perdonamos, Dios nos perdona. Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Cuando perdonamos, ponemos en libertad a un prisionero, pero descubrimos con sorpresa que ese prisionero, esa prisionera, somos nosotros mismos. Dijimos ya que el primer enemigo es la culpa y el otro que por consiguiente se da de la culpa, de ahí nace la amargura. Mucha gente de este mundo está prisionero en esta cárcel y los versículos de Mateo tienen que ver con la culpa y la amargura, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Y cuando decimos aquí, cuando leemos la palabra de Dios y decimos de corazón, perdona nuestros pecados, o sea, nuestras faltas y nuestras deudas, nosotros somos liberados de culpa, porque Dios nos perdona, pero recordemos que debemos de perdonar también a los que nos ofenden. Entonces nos dice, ¿verdad? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o sea que somos liberados de la prisión de la amargura. ¿Qué pasa cuando nosotros perdonamos? Somos puestos en libertad, porque la falta de perdón va a traer pensamientos, recuerdos, prisiones ahí mentales, y ahí es donde está el campo de batalla, en nuestra mente, y no podemos actuar de manera libre como el Señor quiere que seamos. El perdón borra lo que el tiempo no borró.
Hay que recordar esta frase importante: el perdón borra lo que el tiempo no borró. Si a ti te han herido, si a ti te han lastimado, si tú has pasado situaciones difíciles en las cuales pues tienes que dar la vuelta a la página, vivir tu presente ya sin dolor, quitando esas heridas del alma, perdona, perdona. El perdón va a darte esa paz, esa tranquilidad que tú tanto esperas. Cuando somos perdonados, también nosotros nos liberamos de la prisión de la culpa. A veces hay culpas en las cuales nos estamos recriminando constantemente nuestras fallas, pero ese no es un buen camino. Esa no es una solución. Si tú ya fallaste, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y Él te perdonará. Y cuando también nosotros perdonamos, somos liberados de esa amargura. Entonces hay que practicar el perdonar y el pedir perdón, ¿sí? Al vivir y experimentar la libertad del perdón, se vive con la paz y la tranquilidad interior que Dios nos dice en su palabra que podemos experimentar. La Biblia identifica nuestro pecado como una deuda cuando dice: y perdónanos nuestras deudas, ¿sí? Entonces el pecado es una deuda, así que nos pone en deuda con Dios, ya que nosotros fuimos creados para servirle, obedecerle, y cuando no lo hacemos, estamos en prisión. Todos somos pecadores y Dios nos perdona, pero también nos ordena que perdonemos a los que nos ofenden y a nuestros deudores, o sea, a los que nos fallan. Cuando tú y yo perdonamos a alguien, se está cancelando esa deuda. Eso es lo que hace el perdón, cancelar la deuda. En la Biblia, el pecado es una deuda. El perdón es cancelación de la deuda. Perdón significa llevar la deuda, ¿sí? Liquidar esa deuda. Eso es el perdón. Así que perdona, liquida esa deuda. Ya no dejes más que eso carcoma tu corazón, carcoma tus pensamientos, carcoma tu presente, y lo mejor es que tú puedas sentir esa libertad. En Efesios 1:7, Jesús aquí nos deja ver muy claro que en Jesús tenemos redención por su sangre, por el perdón de pecados, ¿sí? Según las riquezas de su gracia. Estamos hablando por las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Así como nos ha perdonado nuestros pecados, nuestras faltas, así Él quiere que pasemos por alto las ofensas de las personas. Nos dice en Proverbios 17:9, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Aquí es donde tenemos que poner en práctica el perdón, los mandatos que están ya escritos en la Biblia. A veces nuestro enojo o manera de reaccionar nos ciega al ver que debemos de perdonar las faltas de otros, que tal vez lo hagan con la intención o sin intención de dañarnos, de lastimarnos, de ofendernos, pero nos guardamos esa falta en nuestra mente, llegando a nuestro corazón y así acumulando amargura. Y no queremos vivir así. Dios no nos quiere ver sufrir. No es agradable ante los ojos de Dios que nosotros guardemos tanta amargura, tanto rencor, tanto resentimiento, odio. Sí, porque entonces todo esto va a amargar nuestro corazón. Son raíces de amargura. Y en Proverbios 4:21 nos dice: guarda tu corazón, o sea, tu mente, tus emociones, tus sentimientos. Guarda lo que Dios te ha dado. Todo lo que tú eres, cuídalo porque es un tesoro. Y sobre todo, varias veces nos lo menciona en la Biblia, tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, la falta de perdón conduce a la amargura, mas el perdón a la santidad. Hay que tener en mente esto, y es necesario sobreponernos a las emociones. No será fácil, pero en obediencia a su palabra debemos de hacerlo, todos y cada uno de nosotros. En Efesios 4:32 nos dice: sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. En Mateo 6:14 nos dice: porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Entonces, tal vez a ti te han lastimado profundamente, tú que me estás escuchando, tal vez te preguntes esta mañana: pero ¿cómo puedo perdonar a esas personas que me han herido? No es fácil. No quiero perdonar, pero esta mañana, en este día, es el momento indicado para practicar la obediencia en este mandato de perdonar. Ya sea que sea alguien que ya no has visto o que en tu mente estés recordando ese momento de dolor, de ofensa, de abandono, de engaño, de rechazo, ese sentimiento y ese dolor puede ser que estén ahí todavía.
Puede ser que ha pasado 1 año, 2 años, 5 años, 15, 20. A lo mejor desde tu infancia tú traes ese dolor, esa herida, pero hoy es ese día que yo quiero que de corazón tú puedas tomar la palabra de Dios para sanar tu vida. Ahora vamos a ver por qué es bueno perdonar. Primer factor, el factor de la gracia. ¿Cómo es esto? Pues debemos de perdonar por gracia. No dar lo que la persona merece, sino lo que necesita, porque Dios ya nos ha perdonado. Lo vimos en Efesios 4:32. Nos dice, perdónense como Dios los ha perdonado. Entonces, si Dios ya te perdonó, aplica el factor de la gracia. Tú perdona, no le des a la persona lo que merece. No pienses, se lo merece porque me hizo mal, se lo merece porque fue malo conmigo, fue mala conmigo. No, mejor ve las necesidades. Dios nos manda que ayudemos, a que seamos buenos los unos con los otros, a que dice la palabra no pagar mal con mal, sino pagar el mal con el bien. Entonces hay que aplicarlo, ¿verdad? Cuando decimos te perdono, pero no olvido lo que hiciste, esta frase famosa de personas que quieren practicar el perdón son falsas, son frases falsas que es un engaño el pensar que tú perdonaste pero no olvidas. Lógicamente no lo vas a olvidar, no es como algo que se va a borrar de tu mente, pero ya no te va a doler. Cuando tú decidas perdonar, porque el perdón es una decisión y se siente desde lo más profundo de tu corazón con sinceridad, cuando tú puedas decirlo de corazón, vas a sanar. Dios te va a sanar principalmente esa herida porque Dios te quiere ver bien. Sí, tú perdona de corazón, que no sea un perdón fingido, que sea sincero, porque también eso sería un engaño. En Romanos 12:9-21 nos dice, el amor sea sin fingimiento. Entonces no debemos de amar fingiendo que estamos bien, que perdonamos, que somos buenas personas. Tenemos que ser íntegros, íntegros y tenemos que seguir adelante y pues sobre todo dar ese buen testimonio. Si a ti te han lastimado, pues tú perdona, perdona y pues vamos a seguir adelante, ¿verdad? Con nuestra vida. No podemos vivir del pasado. Lógicamente no vamos a olvidar, como ya lo mencioné, pero eso ya no te va a doler, ya no te va a lastimar. En el versículo 17 dice que no nos venguemos, no pagar mal por mal, sino procurar y procurar lo bueno delante de todos los hombres. Dice de todos, no solamente de los que nos caen bien, ¿verdad? Dice procurar lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, aplicarlo, ¿sí? No solamente con los que me caen bien o perdono a mi mejor amiga porque la quiero, perdono a mi hermana, perdono a mi mamá, a mi papá. Hay que perdonar a todos los que nos han herido. En el versículo 18, estamos en Romanos 12, del 9-21, que nos dice en el versículo 18. En el versículo 18 nos dice, tratemos de hacer lo posible para estar en paz con los demás. Eso es lo que nos quiere decir este versículo. ¿Cómo lo dice aquí? Dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Lo acabamos de mencionar, ¿verdad? Estar en paz con todos los hombres, nada más con algunos, con los que nos caen bien. El versículo 19 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, el versículo 19 nos corrobora que no nos venguemos, sino que esperemos la justicia de Dios, porque escrito está, la venganza es del Señor. Y hay que recordar que perdonemos, no vengarnos o no busques, no desees el mal hacia esa persona que te ha herido. No lo pienses así. El versículo 20 nos dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza, sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Aquí es donde encontramos este versículo que nos ayuda, nos da instrucción de cómo tratar a esas personas que nos han lastimado de una u otra manera. Nos dice que si tiene hambre, que le demos de comer, que si tiene sed, le demos de beber, y de esa manera sentirá pena por habernos lastimado. Qué importante saber
que pues tenemos que dar un buen ejemplo, aún nosotros como hijos de Dios, no buscar venganza. El versículo 21 nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Me adelanté un poquito, pero lo volvemos a leer. Entonces este versículo nos dice que no seamos vencidos por el mal, sino que venzamos el mal con el bien. Y con este bello pasaje de la Biblia confirman la misma palabra, que no acumulemos las faltas de otros, no busquemos venganza, hay que practicar el bien para lograr hacer el bien de corazón a alguien que me ofendió, que me hirió. Tenemos que perdonarlo, solamente así. Y vamos a retomar Mateo, ahora Mateo 5 del 23 al 24. Si tiene usted su Biblia por ahí, vaya por favor a Mateo de versículo 5 del 23 al 24, por favor. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Nos está diciendo aquí: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vamos a ver qué nos dice este pasaje. Ahora que lo recordamos, si tú recuerdas, dice aquí, si te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, haz memoria, reflexiona. Algún ser querido, alguna persona que tú conozcas, algún ser allegado, tiene algo en contra de ti. Entonces, dice ahí, deja allí tu ofrenda, ¿sí? Deja ahí tu ofrenda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ya puedes ir y presentar tu ofrenda. Entonces tenemos que ir a hacer las paces. Básicamente es lo que nos está diciendo. Deja esa ofrenda y ve y haz las paces con tu hermano. Perdona. Perdona a la persona con la cual te ha ofendido, te ha fallado, pero luego regresa a dar esa ofrenda a Dios. Tu alabanza, todo lo que Él merece, porque Él merece lo mejor de cada uno de nosotros, un corazón puro y limpio. Esa será la mejor ofrenda que tú puedes ofrecerle a Dios. Así que limpiemos nuestro corazón de toda amargura, de todo dolor, perdonando a nuestros ofensores y ofrecer ese corazón limpio y puro para glorificar a nuestro Padre Celestial. El perdón es dar a la persona lo que necesita, no lo que merece. Hay que recordarlo una vez más. Y le otorgaremos por amor a Cristo ese perdón y por el bien de la persona. Y ahora tenemos que creer que también es por nuestro bien. Creer que todo esto nos va a favorecer también, porque va a limpiar nuestras heridas del alma. Y si alguien te hizo alguna maldad, para desquitarse, también deberíamos de bajar el nivel de la maldad con que nos dañan. El resentimiento es un ácido que quema, es un aceite añejo que ya no sirve más solamente para ser desechado. ¿Sí? Es algo que se añeja, algo añejado, por ejemplo, un aceite, manténlo en una botella, se va a añejar. En sí, el aceite se termina siendo rancio. Ese olor mal que dices ya no se puede usar porque ya está rancio. Entonces, cuando perdonamos a otros, hay que recordar que ganamos a un hermano. Y de lo contrario, cuando no perdonamos, pues tenemos enemigos, enemigos que a veces la gente ya ni en cuenta con nosotros. Es más, ni siquiera se ha dado cuenta que nos hizo algún daño. Mucha gente vive en paz, campante, o a lo mejor no en paz, pero anda por la vida, por el mundo, haciendo daño y a veces se da cuenta, otras veces no, pero esa persona anda feliz, entre comillas, ¿verdad? Porque por dentro puede ser que esté sufriendo y es la necesidad de querer hacer daño a otros, pero por fuera se ve muy contenta, muy feliz y nosotros estamos sufriendo. Entonces, a lo mejor esa persona no sabe que te hirió con una palabra, con un menosprecio, con algo, pues perdónalo, perdónalo. Es momento de perdonar. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos, deshonramos al Padre como número uno. Número dos, desanimamos a las personas que están cerca viendo tu testimonio. Desanimamos a la gente que no conoce de Cristo, a los seguidores nuevos de Cristo. Estamos dando un mal testimonio. Número tres, disgusta a los que aún no son salvos también. Número cuatro, que es el peor, ¿verdad? Este nos dice y deleita al diablo. El diablo se complace de esta falta de perdón. Sin duda alguna, el diablo se goza al ver
que hay odio, resentimiento, que hablamos mal de la persona que nos ha herido, que hay chisme, que hay desaprobación. Entonces el perdón, ¿qué viene siendo? Una bendición. El perdón es una bendición que al recibirla por parte de nuestro Padre Celestial, por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, es una bendición. El poder ser perdonados por Dios, por todas nuestras faltas y el poder perdonar. Y aquí es la gran importancia de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Recordemos el pasaje de Lucas 23, ¿sí? ¿Qué nos dice en este pasaje? Lo vamos a relatar en breve para no llevarnos más tiempo. Nos dice que era una tarde sombría donde los cielos poco a poco se oscurecían. Los soldados romanos se burlaban de Jesús. Mientras tanto, estando Jesús en medio de los dos ladrones, uno lo ofendía diciendo: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y en Lucas 23:39 también menciona algo de esto. Nos dice: y el otro malhechor le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Lucas 23:40 también dice que los dos malhechores habían escuchado la oración que Jesús hizo a su Padre por las personas que lo habían crucificado. En Lucas 23:34 nos dice que Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él simplemente pidió perdón de parte de Dios, de su Padre, de nuestro Padre, por aquellos que lo habían ofendido, por aquellos que lo lastimaron y lo hirieron. En Lucas 23:42 también nos relata cómo uno de los malhechores entendió realmente que Jesús era el Salvador del mundo, porque le pidió a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa acción de humildad y de reconocimiento de su pecado ante Jesús como Hijo de Dios, esto hizo que Jesús lo perdonara y le dijera: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, así de maravilloso es el perdón que nos otorga nuestro Padre, por la gracia de su Hijo Jesucristo. Y hoy te digo yo esta mañana que si tú tienes algo que has guardado, como alguna falta, alguna deuda, algún pecado, díselo a Dios, confiésalo y cree que Él perdona tus pecados. En Hebreos 10:14 nos dice que con una sola ofrenda Cristo ha hecho perfectos para siempre a los santificados. En el versículo 17 añade que nunca más recordará nuestros pecados y nuestras maldades. Entonces, en el versículo 18 también nos dice que en vez en que todo haya sido perdonado, una vez en que todo haya sido perdonado, ya no hay necesidad de otro sacrificio. Con tan hermosas palabras de las Escrituras como que por Jesucristo somos perdonados y Dios olvida nuestras ofensas, nuestras transgresiones y maldades. Esta mañana, hermano, hermana, tú que me estás escuchando, solamente me queda decirte que perdones, porque el perdón es una bendición. Perdona y serás perdonado. Bendice y serás bendecido por Dios. Entonces, reflexionemos para cerrar este tema. Reflexiona en estas preguntas. ¿Estarías dispuesta a experimentar la bendición del perdón? ¿Quisieras que Dios te diga: hoy estarás conmigo en el paraíso? ¡Qué maravilloso! Si contestaste afirmativo a las dos preguntas anteriores, hagamos juntos esta oración. Cierra tus ojos y repite conmigo. Querido Dios, hoy quiero experimentar la bendición tan valiosa del perdón. Ahora sé que amar es perdonar, y porque tú me amas, vengo en busca de tu perdón. Señor Jesús, la inmensa deuda de mis pecados ya la pagaste y te costó tu propia vida. Gracias por amarme de tal manera. Y desde este mismo momento te reconozco como mi único y suficiente Salvador, como mi Señor. Te invito a que entres a mi corazón, que entres a mi vida, que me guíes todos los momentos que restan de mi vida, que habites conmigo, con mi familia, y tomes el control total de mi vida. Así como tú me perdonas, ayúdame a perdonar a quienes debo de perdonar. Ayúdame a vivir de tal manera que mi vida traiga honor y gloria a tu nombre. Gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por salvarme. Todo esto te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta decisión, tú que estás escuchando este programa, de manera seria y convincente,
La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará tu ser. Yo te invito a que nos escribas tu experiencia, que nos digas qué temas también te gustaría escuchar. Principalmente, este es un tema que hoy domingo nos ha tocado nuestro corazón. Todos tenemos algo ahí que tenemos que sanar. Y si la falta de perdón no te ha permitido sentir la paz de Dios, perdona, quita ese obstáculo entre tú y Dios. Limpia tu corazón y verás que eso te traerá paz, te traerá un avivamiento de parte de Dios de decir, aquí estoy, solamente perdona, perdona, que es un mandato que el Señor nos ha dicho. Así que, pues yo soy Belén Solís, me despido de este mensaje. Yo te invito a que te quedes escuchando la estación de Radio Verdad 99.5 FM. Yo te mando un gran abrazo, Dios te bendiga y sigue adelante. Perdona, perdona cada momento, es más, perdona por adelantado. Eso es más bonito. Ya no guardes más rencor en tu corazón. Dios te bendiga. Hasta pronto.